Bueno, continuamos en Quién tiene la razón. El mapa político ha empezado a cambiar. Las elecciones de alguna manera han traído varias sorpresas, nuevos grupos, nuevas agrupaciones que entran al Parlamento, este corto Parlamento, otras agrupaciones que salen y que han sido castigadas, pero también hay que comentar algo. Ha habido un ausentismo récord, más de 5 millones de personas que no han asistido a votar. ¿Cuáles son esas razones? Estamos ya con Carlos Tapia y Luis Benavente, analistas políticos. Lucho es además director de Vox Populi. Y quería empezar contigo, Lucho, porque hay una información que ha salido en las últimas horas desde Curitiba. No sé si tenemos ya el tuit para ponerlo. Ahí vamos a ver qué es lo que dijo, lo que reporta IDL, que se encuentra justamente en Brasil, y dice lo siguiente, último. Según Barata, Odebrecht pagó el contrato de la encuestadora Vox Populi para una investigación de opinión pública sobre la intención de voto para la campaña de Yehude Simons. En otro tuit, además, IDL menciona que la constructora brasileña habría financiado la campaña de Yehude Simons durante el 2006, y como parte de ese financiamiento justamente es que Barata dice que contrataron a Vox Populi, lo cual en teoría pues tampoco tendría absolutamente nada de malo. No lo sé cómo lo verían, pero Lucho, tú tienes un descargo que sea al respecto. Sí, si hubiera habido una contratación y fuera en regla, no tendría nada inadecuado, ¿no? Pero no hubo tal contratación. Es totalmente falsa la afirmación de Jorge Barata. Desmiento totalmente, categóricamente. No hemos hecho ningún trabajo para la campaña de Yehude Simons. No hemos contratado con Odebrecht ni ese año ni en otros años, de tal manera que me extraña mucho esa afirmación. Pero no solo eso, sino que también me comienza a preocupar cómo es el manejo de las informaciones. Cuando aparece una cosa falsa, yo digo ahora, ¿cuántas cosas más falsas habrá en el escenario de lo que se dice en relación a esos temas controversiales? Es decir, Lucho, nunca, ni siquiera por terceros, porque quizá uno dice, ok, Odebrecht usó una empresa, otra empresa para contratar para esta campaña, ni siquiera por terceros. En ningún momento tú trabajaste, digamos, o la empresa trabajó para Yehude Simons haciendo estas encuestas. No, en ningún momento, y eso lo podría corroborar el mismo Yehude Simons, ¿no? No tenemos ni amistad con él, ni cercanía, ni nada, ¿no? Todo es totalmente falso. Y dime, Lucho, la Fiscalía, uno de los fiscales del equipo especial Lavallato, ¿te ha contactado, te han preguntado? O esto también, no sé, quizá esta declaración también los agarra por sorpresa a ellos. ¿Has tenido algún tema de acercamiento ahí? No, es un tema periodístico, no sé si luego habrá alguna otra implicancia, pero lo que ha habido sí es informaciones periodísticas. Hemos desmentido con IDL Reporteros. IDL, así como ha publicado estos tweets que ha mostrado, ha publicado también nuestro desmentido de una manera bastante clara, y también con otros medios de comunicación. Asimismo, hemos sacado un comunicado en nuestras redes sociales. Bueno, y además me imagino que es fácil de probar el hecho de que no hay ninguna encuesta, no hay ningún trabajo de sondeo de opinión, porque no existe simplemente. Bueno, pues si hay un contrato, quisiera ver ese contrato, me da mucha curiosidad. Perfecto. Bueno, vamos a los temas ya electorales, porque van a continuar, digamos, y continúan los interrogatorios en Curitiba de los exfuncionarios de Odebrecht. Vamos a ver qué información sale de ahí, y como bien dice Lucho Benavente también, qué podemos tomar o no como cierto y qué como falso, porque hay que entender que también la propia constructora está moviendo su propio juego, ¿no? Ellos tienen su propio juego, así que vamos a dejar eso ahí, vamos al terreno electoral, y en principio quería empezar con Carlos sobre el tema de los grandes perdedores quizá de esta elección, ¿no? Porque ha habido partidos que claramente han sido castigados por los electores, y varios de ellos son partidos que, digamos, levantaban las banderas de la confrontación. E incluso el APRA y Solidaridad, durante campaña, varios de sus voceros decían que iban a vacar al presidente Vizcarra, y parece que este mensaje ya no le interesaba a la población, una población que, dicho sea de paso, estaba bastante también desganada. Bueno, coincido contigo, pero quiero señalar que no pueden ir juntos el APRA con Solidaridad Nacional. El APRA sigue siendo, no sé, un partido histórico. Jamás perdió representación en todos los procesos electorales en los que participó. O sea que es un hecho muy fuerte, y ojalá que el APRA pueda renovarse, pero de verdad, ¿no es cierto? He leído una entrevista hoy día
a dirigentes del APRA que no están en la palestra, pero que señalan que críticos a todo lo que ha hecho el APRA en el Congreso durante los últimos años, ¿no? El APRA era de izquierda democrática, están en contra de que se le considere un dictador a Martín Vizcarra, exigen rechazo a la alianza APRO-Fujimorismo. Entonces, en buena hora que esta derrota del APRA lo que haga es que genere una voluntad colectiva interna de reconstrucción del APRA, pues, ¿no? Porque el APRA sí ha sido un partido histórico y que en su época avanzó la democracia, ¿no? Con Haya de la Torre, ideologías propias, en fin. Entonces, el principal derrotado para mí es el APRA, políticamente hablando, ¿no? No solamente electoralmente, ¿no? Porque hay partidos que de repente no lograron pasar la valla, pero nadie se acuerda y pueden pasarla después. Pero el APRA, que no pase la valla con esta dirección que tuvo antes y las condiciones que se están dando para que la juventud aprista reconstruya el APRA, sacando pues a la corrupción, a los que han utilizado el partido aprista para todas estas fechorías. Ahora, es eso. Pero y uno se pregunta acá, ¿no? Si bien Fuerza Popular también se vio golpeada, vamos, reducir de 73 a la cantidad que va a tener ahora es un golpe significativo, no fue tan golpeada ni tan sacudida como el partido aprista, pese que en la percepción de la población, digamos, dos de los partidos responsables del cierre del Parlamento son justamente el APRA y el Fujimorismo. Claro, lo que pasa es que Fuerza Popular logra representación, logra algunos escaños, ¿no? No es tan visible la derrota, la caída, como dice Carlos Tapia, la caída del Partido Aprista es muy contundente porque es la primera vez que no logra representación en 90 años de historia, en una larga historia. Es el partido más antiguo del Perú, luego viene Acción Popular unos 30 años después. Pero sin embargo, sí hay una fuerte caída de Fuerza Popular, pasar de 73 a unos 10 congresistas que probablemente tengan ahora, es una caída bastante honda, bastante profunda al lugar donde han ido, sobre todo que me da la impresión que requieren blindaje y ahora va a ser muy difícil. Es una muestra muy clara de cómo los errores cometidos, la vinculación presunta que existe con la corrupción, la división partidaria y una serie de cosas como la misma conducta de los voceros y principales personajes de la bancada fujimorista en el periodo anterior han llevado al partido al hoyo, ¿no? Cuando ellos más bien les correspondía, si hubieran tenido la capacidad de hacerlo, plantear, proponer una alternativa de oposición en el país y de ahí catapultarse para el 2021. Bueno, interesante porque también se castiga, es verdad, lo del APRA es realmente importante, pero también se castiga a aquellos personajes que son vistos como los más beligerantes contra el gobierno del presidente Vizcarra. En Solidaridad, aquellos fujimoristas que se fueron a Solidaridad para postular, en el partido Contigo, donde eran sumamente críticos, Juan Cheput, Salvador Heresi, que también tenían digamos, una lengua afilada contra Vizcarra, ellos son sumamente castigados en el penúltimo, último lugar. Es verdad lo que tú dices. El problema es que la mayoría de la población peruana aprobaba con 80-85% la disolución del Congreso y el enfrentamiento agudo entre el fujimorismo con el APRA y Vizcarra lo que ha hecho es que esas fuerzas que se oponían a que Vizcarra actuara de tal manera para poder romper el entrampamiento del gobierno, o en todo caso que estaban en contra de la disolución del Congreso, lo han pagado pues políticamente. Pero esto genera preocupación, pero también yo soy optimista, ¿ya? Yo creo que en el resultado hasta ahora de las elecciones hay cerca de 67 congresistas, ojo, 67, la mitad más uno, sumando los congresistas de Acción Popular 25, de Alianza para el Progreso 22, de Somos Perú 11 y del Partido Morado 9, que más o menos tienen
un margen de coincidencia suficiente como para abordar unitariamente la resolución de ciertos problemas, la reforma política, la reforma judicial, etcétera. Y en cambio lo que queda, ha aislado totalmente el fujimorismo y las cosas nuevas que están por ahí, Antauro, eso ya es otra cosa. Claro, ¿no? ¿qué podemos esperar o qué vamos a esperar, digamos, de estas bancadas? No solamente la bancada de UPP, donde hay bastantes simpatizantes pues con Antauro, incluso gente que participó en el Andahuaylazo, 3 están ingresando en UPP, es una bancada peculiar, que duda cabe. ¿Qué esperar del propio FREPAP, del que se dice mucho, se conoce realmente poco ya en la cancha, además de sus propuestas, pero en la cancha, cómo eso se va a materializar, hacia dónde se van a orientar? Y no sé cómo podemos tomar a la bancada de Podemos, donde el más conocido pues es evidentemente Daniel Urresti, pero realmente los demás se conoce poco o nada. Ahora, esas 3 bancadas son muy disímiles, sí, ¿no? De alguna manera han sido distintos cauces por los cuales el poblador ha expresado su voluntad política. Yo creo que el resultado de esta elección es una expresión contra la corrupción y el ciudadano ha buscado sus opciones. El ciudadano ha sido como ese cuy en ese famoso juego del cuy, que frente a tanta corrupción escandalosa se quedó desconcertado, asustado, que miraba a todo lado espantado y no sabía dónde entrar. Y entonces se metió a 21 pequeños cajones con agujeros, ¿no? 10 de ellos o 9 de ellos han logrado representación, otros no han logrado. Entonces ahí están esos 3 que muestran alternativas para responder a la corrupción y son disímiles, son totalmente opuestos. Los 3 no tienen ningún punto de encuentro, ¿no? Pero que mostrarían, digamos, tratando de hacer un análisis o puntos de coincidencia entre esas 3 bancadas, podríamos tratar de verlo como un conservadurismo, de alguna manera, un intento de poner mano dura, quizá con una actitud a lo Antauro, a lo Daniel Urresti, una actitud más mesiánica como la del FREPAP, del tema del hábito. Es decir, hay un conservadurismo ahí entre esas 3 bancadas, ¿no? Un poco de radicalismo. De radicalismo. Manera, ¿no? En un caso casi fundamentalista religioso, ellos van a poner una agenda con temas muy conservadores seguramente, pero a la vez creo que van a terminar siendo ganados por sus propias divisiones internas. Ahora resulta que los hermanos dueños hay del 2 partido FREPAP. están, exacto, ¿no? Entonces ahí hay un tema bien complicado. El caso de Antauro es que sus seguidores van a querer impulsar una ley con nombre propio para que él salga libre y sea candidato el 2021. Y por otro lado buscarán otros temas también. No me extrañaría que pongan el tema de modificaciones constitucionales, por ejemplo, para la búsqueda de un Estado más estatista, que es un camino más expedito que un cambio de constitución que es más complejo, ¿no? Y el caso de Urresti me parece complicado también porque él tiene un problema muy personal. Ahora se ha anunciado para abril una nueva audiencia y que se le reabre el juicio de Bustillos, entiendo. Entonces eso le complica las cosas y su bancada también tratará de blindarlo. A la vez ellos también tendrán un compromiso con José Luna, a quien las cosas serían complicadas con... Sí, claro, los 36 meses de prisión preventiva. Exactamente. Ahora, un caso interesante también de análisis ya va por el lado de la izquierda, ¿no? Sí. Porque ahí está un partido que se quedó el pan en la puerta del horno, Juntos por el Perú, por un cachito ingresaban, entró el Frente Amplio con menos integrantes que la última vez, pero, ¿qué pasó en Juntos por el Perú? Porque me da la impresión que mucho voto de izquierda se pudo haber ido con justamente Antauro. Sí, creo que es reconocida mi posición de izquierda, pero yo me he definido hace algunos años sobre una izquierda liberal socialista, ¿no? O sea, si no nos ponemos a tono con los acontecimientos mundiales, ¿no? Hacemos mal, pues. La izquierda, creo que en el caso del Frente Amplio ha logrado pasar la valla, sí, ¿no? Pero también lo veo como una cosa muy encapsulada, ¿no? No quiere saber nada con nadie, ¿no? Y por lo tanto ellos son los que tienen la razón y no quieren contaminarse. Eso en política, pues, no tiene sentido, ¿no? Pero en el otro grupo de izquierda, Juntos por el Perú. Juntos por el Perú, que ojo, no era cualquier cosa,
porque tenía el Partido Comunista Peruano, que está ligado a la CGTP, el Partido Comunista del Perú, Patria Roja, que está ligado al SUTEP, ¿no? Al Yehude Simons, que ahora está viendo con el Partido Humanista, y después Verónica, que no tenía inscripción, también se metió. O sea, todo ese paquete no sé si ha pasado la valla, pero está en el límite de pasar o no pasar la valla. Y sucede lo siguiente, que lo único que piensan todos los de la izquierda es unir a la izquierda. Que está bien, que si quieren unirse, perdón, fracasan pues si no logran la unidad, ¿no es cierto? Es un fracaso. En política no es coincidencia, se dice, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que para luchar contra la corrupción, eso no puede ser la bandera de la izquierda, pues. Sola la izquierda. La izquierda tiene que, en los problemas centrales del país, la historia aconseja que con los sectores medios haya un tipo de comunicación, ¿no? No puede decir, hay izquierda y derecha en el Perú. Entonces, ¿quién? Todos son o de derecha o de izquierda. Eso no responde a la realidad, pues. Claro. ¿No? Entonces, por eso digo, ¿qué cosa es la Acción Popular? ¿Qué es Alianza para el Progreso? ¿Qué somos Perú? No, es una derecha recalcitrante. ¿Cómo no corresponde a la realidad? Y la izquierda no hace lo suficiente como para que estos sectores medios, centristas, en fin, acepten estar unidos en una lucha conjunta con la izquierda. En el caso específico de Juntos por el Perú, yo me hacía esta pregunta, ¿no? El problema de ellos fue quizá unirse en un principio a un personaje considerado radical, como era Vladimir Cerrón. Esto no prosperó por temas casi administrativos, con las respectivas renuncias de cuadros claves, Marisa Glab, Indira Wilca, Arce, cuadros importantes. Eso fue lo que me dio, o fue el no haber sido más radical. Quizá si ellos hubiesen sido más radicales, como el caso de Antauro, hubiesen logrado pasar la valla. ¿Cuál fue, digamos, el error primigenio Juntos por el Perú? Yo creo que ha habido una dispersión tan grande. Es más, yo creo que ningún partido ha ganado. Sí, claro. No me pueden decir que con 10% que obtiene el primer lugar tienes un triunfo. Eso no es triunfo en ninguna parte del mundo. Ni siquiera una primera, segunda minoría con 10%. Casi en broma, pero más en serio que en broma, digo que hay un empate de a 10 acá, o de a 9. Que entre el primero y el décimo haya 5 puntos de diferencia. De 10 a 5 es algo increíble. Estadística, pero no estadísticamente, socialmente, políticamente, dónde está la representatividad y toda esa dispersión que hay en las propuestas de cada grupo, es increíble. Una propuesta, la de Antauro, que ya sabemos cuál es, la que han mencionado, la de Urresti con su estilo provocador, la de FREPAP con ese radicalismo fundamentalista religioso, etcétera. Entonces, son propuestas raras, extrañas, ¿no? Entonces, para que uno tenga una décima más y pase la valla o no, yo creo que es la misma diferencia que cuando tiras los dados hay entre que te salga un número y otro, simplemente es una probabilidad, ¿no? Creo que no ha habido en general una adecuada respuesta, pero sí hay algunas constantes. Si vemos los que ganan y los que pierden, incluso con ese concepto, han perdido los partidos cuyos líderes están vinculados a la corrupción fuertemente y han caído de manera fuerte. Pero no es una novedad, había pasado en octubre del 2018 con las municipales y regionales, claro, ¿no? Entonces, en esas propuestas para captar el interés del ciudadano que está en contra de la corrupción, no ha habido suficiente alternativa, conexión. Por eso es que nadie ha ganado categóricamente, ¿no? Por eso es que algunos no han pasado la valla. Bueno, interesante análisis, muchas gracias a ambos. Por favor, don Carlos. Sí, sobre lo de Juntos por el Perú. En realidad, el problema se planteó cuando se quiso hacer una alianza política con Cerrón, ¿no? Por eso es que se produjeron las salidas de esto. Y también al interior de Juntos por el Perú, antes de Nuevo Perú, un grupo de militantes, de organizaciones, Ciudadanos por el Cambio, el partido Fuerza Social, en fin, formaron Fuerza Ciudadana y dijeron no participamos en las elecciones, ¿no? Y entonces
ya la cosa se empezaba a resquebrajar, porque lo que parecía ser un problema de ustedes son principistas de por vida, no quieren, ¿no? Hay que ser prácticos. Entonces la situación de ser prácticos es justamente que no se podía aceptar alianzas con quien sea que se dijera de izquierda, porque realistamente entonces la gente de Antauro también tendría que venir, la gente de Pueblo Libre, de Perú Libre también tiene que venir. O sea, sí, yo creo, el hecho de que ahora esa izquierda parece como moderada, porque está Antauro. Entonces, claro, entonces no puede los partidos comunistas como fuerza de izquierda moderada en el Perú, porque está Antauro. Entonces tenemos que aclararnos, ¿no? Vamos a ver cómo termina operando este Congreso variopinto, ¿no? Y 9 bancadas, creo. Parece complicado ya lo de Juntos por el Perú, pero hasta el momento 9 bancadas. Muchas gracias a ambos por estar en Quien Tiene la Razón. Nos vamos a una pausa, pero no se vayan porque venimos para hablar del caso, esta denuncia de la periodista de Expreso, a quien se le allanó su casa. 40 policías, 2 fiscales. ¿Para qué? Para pedirle un video de seguridad, pero venimos con eso.